días desde Chile para el mundo. Les saludo con cariño principalmente a nuestros hermanos del Perú que organizaron tan magno evento que me honra en este instante exponer a ustedes. Un tema tan interesante como la relación entre el trabajo y la salud mental en lo que se ha denominado una conferencia de carácter magistral. Vamos a partir con algunas cifras interesantes. Por ejemplo, el trabajo decente, el trabajo bueno, donde existe un buen ambiente laboral, es muy bueno para la salud mental. Como titular de prensa sería esta primera sentencia con la que inicio esta ponencia. Los entornos laborales deficientes, que por ejemplo dan cabida a la discriminación, a la desigualdad, al maltrato, a las cargas de trabajo excesivas, al control insuficiente del trabajo, a la inseguridad laboral, representan un serio riesgo para la salud mental como un segundo gran titular. En el año 2020 se estimó que el 15% de los adultos en edad de trabajar tenía un trastorno mental. Y obviamente esto se fue agudizando, ya porque este estudio se hizo antes de la pandemia del COVID-19. O sea, si ya había un 15% de población adulta con dificultades y enfermedades mentales, la pandemia elevó estas cifras de manera exponencial. A nivel mundial se estima que cada año se pierden cerca de 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión, debido a la ansiedad, debido a un costo muy alto que se tiene que asumir, que incluso es de 1 billón con letra B de dólares por año en pérdida de productividad. Hay medidas efectivas que ayudan a prevenir los riesgos de salud mental en el trabajo, como proteger, promover la salud mental en el trabajo y apoyar a los trabajadores con este tipo de trastornos. Algunas otras cifras que son importantes de dar a conocer dicen en relación a que cerca del 60% de la población mundial trabaja, cerca del 60%, y todos los trabajadores tienen derechos. ¿Y tienen derechos a qué? A un entorno laboral seguro, a un entorno laboral sano, porque el trabajo decente, como digo, el trabajo adecuado, apoya la buena salud mental y proporciona algo adicional que es muy importante como un medio de vida para ganarse la vida, un sentido de confianza, además un propósito, un logro, una oportunidad para las relaciones positivas, para la inclusión en una comunidad, también como una base importante para establecer rutinas que son estructuradas entre muchos otros beneficios que existen. Para las personas con problemas de salud mental, el trabajo puede contribuir a la recuperación y a la también inclusión, siempre y cuando se esté en un entorno laboral adecuado. Mejorar la confianza, mejorar el funcionamiento en la sociedad en general. Los entornos de trabajo seguros, sanos, no solo son un derecho fundamental para la gente, sino que también tienen más probabilidades de minimizar la tensión, los conflictos en ese ámbito, mejorar, entre otras cosas, la fidelización del personal, ya potenciar el personal, eh, a ver el rendimiento y la productividad laboral de igual modo. Ahora, por el contrario, la falta de estructuras efectivas del apoyo, principalmente en el trabajo, especialmente para quienes viven con trastornos mentales, esto es súper importante dejarlo claro también, puede afectar la capacidad de las personas para ser eficientes, para ser eficaces, para disfrutar con su trabajo, para menoscabar la asistencia de las personas al trabajo e incluso impedir que para empezar obtengan un trabajo. Esto también existe, se da muchísimo. Hay ciertos riesgos que también es importante plantear, riesgos para la salud mental en el trabajo. Los riesgos para la salud mental en el trabajo, también denominados riesgos psicosociales. Se ha hablado bastante durante este día, durante esta primera jornada del Congreso.
Los riesgos para la salud mental incluyen algunos factores que son bastante importantes, como la insuficiencia de capacidades o su empleo insuficiente en el trabajo. Las cargas o ritmo de trabajo excesivos por falta de personal. Esto cansa, esto agota mucho a la gente que trabaja. Los horarios excesivamente prolongados, largos, transforman comportamientos antisociales, inflexibles. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para nada más. Entonces, cuando se trabaja mucho, lo único que se quiere es descansar. Se atenta en el fondo con el contacto social con las demás personas. Hay condiciones físicas de trabajo inseguras y deficientes que también son riesgos que se pueden producir. Hay falta de control sobre el diseño, la carga de trabajo en muchos lugares. A ver, falta de control, como dije, sobre la carga de trabajo. La cultura institucional permite los comportamientos negativos muchas veces, y aquí hay que poner mucho cuidado. Apoyo limitado por parte de colegas o supervisión autoritaria muchas veces. Existe como riesgo también la salud mental a nivel laboral, la violencia, el acoso laboral, el acoso sexual, el hostigamiento, el agobio laboral, la violencia, el hostigamiento, la discriminación, la exclusión, funciones laborales poco definidas, ¿cierto? Cambiar la ruta de trabajo durante todos los días, promover insuficientemente o excesivamente ciertas prácticas que no son adecuadas. A ver, inseguridad laboral es otro punto, remuneraciones inadecuadas que no van de la mano con la cantidad de trabajo ejecutado, la escasa inversión en el desarrollo profesional y demandas conflictivas para la conciliación de la vida familiar y laboral. Todos esos puntos son riesgos para la salud mental en el trabajo y los dimos a conocer de manera bastante detallada para poder, en el fondo, tener una carta de navegación que nos permita saber, entender y conocer en el fondo cuáles son las dificultades más grandes que se producen. Más de la mitad de la fuerza laboral, esto es muy importante, más de la mitad de la fuerza laboral mundial trabaja en la economía informal, ¿ya? ¿Qué significa la economía informal? El comercio ambulante, la venta de comida callejera, la venta de zapatillas callejeras, la venta de jeans callejeros, la venta de buzos callejeros, de ropa plagiada, ¿cierto? De copias falsificadas de marcas importantes, la venta de golosinas, de confites, de bebidas, de energizantes, de un cuanto hay, como decimos nosotros. Más de la mitad de la fuerza laboral mundial, ojo, trabaja en una economía de carácter informal, donde no hay protección regulatoria en materia de salud. No existe. Y esto está perdiendo la batalla, finalmente. No existe la protección regulatoria en materia de salud y no existe en materia de seguridad. Esto es importante dejarlo claro, porque con frecuencia estos trabajadores operan en entornos laborales que son tremendamente inseguros, por ejemplo, durante largas horas con escaso o nulo acceso a protecciones sociales o financieras, se enfrentan constantemente y de manera continua a discriminación. Tienen que arrancar de la policía, de quienes los regulan. Tienen que trabajar en una constante tensión. ¿Ya? Muchas veces el comercio ambulante aumenta la delincuencia también, los lanzazos, como se dice en mi país, que es el robo a carteras, teléfonos celulares, chequeras o billeteras, en fin, o algunas cosas que se puedan ir portando consigo. Pero este nulo o escaso acceso a protecciones sociales y financieras hacen que aumente la discriminación, todo lo cual puede redundar o dar vuelta en el fondo en la salud mental de las personas. Y este es un punto bastante importante a considerar, porque aunque pueden los riesgos psicosociales, pueden encontrarse estos riesgos psicosociales en todos los sectores de la sociedad. Algunos trabajadores tienen más probabilidades de estar expuestos a estos riesgos, en definitiva, de arriesgarse más a esto, más que otros, de hecho.
por la labor que realizan o los entornos en que se desempeñan, la manera de hacerlo también. Los trabajadores de la salud humanitarios o en situaciones de emergencia, de manera constante, frecuente o a menudo, tienen que realizar tareas que conllevan bastantes riesgos elevados, por ejemplo, de exposición a eventos contrarios, a eventos adversos, lo que puede afectar negativamente a su salud mental. Las recesiones de carácter económicas también hacen lo suyo. Las recesiones económicas o las emergencias que se denominan humanitarias de salud pública van provocando riesgos como la pérdida de empleo, por ejemplo, la inestabilidad financiera, la reducción de las oportunidades de empleo o el aumento al desempleo. Ahora, el lugar de trabajo eh, puede constituir en muchos aspectos un entorno que amplifica o agranda estos problemas, que afectan de manera negativa a la salud mental, incluida la discriminación, como dije, la desigualdad basadas en factores como la raza, ¿cierto? Los inmigrantes, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual de las personas, la discapacidad, el origen social, la condición de migrante, la religión, la edad, todos esos son factores que van incidiendo e influyendo. Ahora, las personas con trastornos mentales, y aquí quiero poner un énfasis bastante importante. Las personas con trastornos mentales graves tienen más probabilidades de ser excluidas del empleo y de ser objeto de trato desigual cuando están desempleadas, por ejemplo. Permanecer sin trabajo también representa un riesgo para la salud mental. Vivir la cesantía en carne propia implica un serio riesgo para la salud mental, para el desempleo, para la inseguridad de la gente, para la inseguridad laboral, para la inseguridad financiera. Y la pérdida reciente del empleo son factores de riesgo bastante grandes y bastante grandes de marca mayor porque incluso se corre el riesgo de intento de suicidio. Y eso es importante. Cuando la pérdida reciente del empleo golpea fuertemente a una persona, por ejemplo, que tiene muchos compromisos de carácter laboral, comercial, algún hijo enfermo que depende de ese ingreso, de ese dinero, costear algún medicamento costoso, por ejemplo, o simplemente sus compromisos, su canasta básica, su residencia, su casa, su automóvil. Hay mucho que decir en esta materia. En mi calidad de presidente de la Federación Mundial de Salud Mental, hemos desarrollado campañas de investigación, hemos publicado mucho al respecto, se ha establecido constantemente una línea que demarca todos estos riesgos para la salud mental, principalmente en el trabajo. Muy preocupados del mobbing, muy preocupados del acoso, del agobio laboral, muy preocupados del maltrato laboral, muy preocupados de la desigualdad laboral, de la discriminación laboral, porque todo ello trae consigo problemas de salud mental y enfermedades de salud mental. Ahora bien, los riesgos para la salud mental en el trabajo, como ustedes pueden ver, son múltiples. Los gobiernos, por ejemplo, los empleadores, las organizaciones que representan a los trabajadores y también a los empleadores, así como otras partes interesadas responsables de la salud, de la seguridad de los trabajadores, pueden ayudar a mejorar la salud mental en el trabajo mediante adopción de otro tipo de medidas encaminadas a prevenir los problemas de salud mental relacionados con el trabajo mediante una labor de prevención eficaz de los riesgos para la salud mental en el trabajo. Promover, proteger la salud mental en el trabajo es tremendamente importante. Promover y proteger la salud mental en el trabajo es importante y lo vuelvo a repetir. Apoyar a los trabajadores con problemas de salud mental es sumamente importante para que participen y prosperen también en el trabajo, para que puedan salir adelante con mucha más facilidad.
crear un entorno propicio al cambio. Qué importante es esto. Y las medidas para abordar la salud mental. Las medidas para abordar la salud mental en el trabajo deben aplicarse, pero con la participación significativa, ojalá, de todos, pero todos y absolutamente todos los actores. Con la participación activa y significativa de todos los trabajadores, de sus representantes, de las personas que han tenido experiencia directa con problemas de salud mental. Es importante abordarlo, plantearlo y decirlo en un evento tan importante como el que estamos viviendo. Prevención de los problemas de salud mental relacionados con el trabajo también son tremendamente importantes, porque para prevenir los problemas de salud mental en el trabajo hay que gestionar los riesgos psicosociales. Eso es fundamental en el lugar del trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque la Organización Mundial de la Salud Mental, en conjunto con la institución que presido, la Federación Mundial de Salud Mental, recomienda que los empleadores lo hagan mediante la implementación de intervenciones institucionales. Capacitación, capacitación y más capacitación. Ya que se haga mediante la implementación de intervenciones institucionales dirigidas a las condiciones de los entornos de trabajo. ¿Ya? Y se entiende por intervención institucional la que evalúa, la que luego mitiga, ayuda a bajar esto, modifica o elimina los riesgos para la salud mental en el lugar de trabajo. Y entre esas intervenciones figuran, por ejemplo, la facilitación de modalidades de trabajo un poco más flexible o la implementación de marcos para hacer frente a la violencia o al acoso dentro del trabajo. Se va entendiendo esto como un cambio radical, como que la empresa también se meta la mano en el bolsillo, que invierta en capacitación, que, a ver, ¿cómo le explico? Que haga que su gente tenga una mejor calidad de vida, capacitación, orientación, contención, talleres, seminarios, eventos, ojalá fuera del lugar de trabajo. Protección y promoción de la salud mental en el trabajo. Para proteger y promover la salud mental en el trabajo hay que fortalecer las competencias encaminadas a que se reconozcan los problemas de salud mental. Si no lo reconocemos, mal lo vamos a poder enfrentar. Si no entendemos la importancia de la salud mental en el entorno laboral, mal vamos a poder ganar esta batalla. Si no entendemos la importancia de la salud mental en cada uno de los que engrandecen la patria con la fuerza viva de su trabajo, obviamente también será una batalla perdida. Porque para proteger y promover la salud mental en el trabajo hay que fortalecer las competencias que se encaminen a que se reconozcan los problemas de salud mental en el lugar de trabajo y que se tomen también las medidas al respecto. Esto es muy importante y fundamental, en particular de las personas responsables de supervisar a otras, como los administradores, que muchas veces cargan con mucho estrés y como cargan con estrés, se descargan en los trabajadores. Con el fin de proteger la salud mental, quiero proponer lo siguiente, quiero recomendar lo siguiente, capacitar al personal, capacitar a los administradores en la esfera de la salud mental, en el área tan sensible como la salud mental, para ayudarles a que reconozcan y respondan a las dificultades de las personas con angustia emocional, a quienes supervisan, desarrollan competencias interpersonales, como la comunicación abierta, por ejemplo, la escucha activa, que comprendan mejor de qué manera los factores estresantes en el trabajo pueden afectar a la salud mental y cómo pueden gestionarlos. Qué importante esto. Capacitar a los trabajadores, como lo dije, en las cuestiones tan importantes como la sensibilización respecto a la salud mental. Una persona con problemas de salud mental en el trabajo se puede suicidar. Una persona con problemas de salud mental en el trabajo puede caer en fuertes depresiones.
Una persona con problemas de salud mental en el trabajo puede caer en el abismo. Una persona con problemas de salud mental puede no levantar ánimo durante mucho tiempo. Capacitar a los trabajadores en temas de sensibilización respecto a la salud mental para mejorar el conocimiento en ese ámbito y reducir la estigmatización respecto de los trastornos mentales en el trabajo. Ahora bien, investigaciones dirigidas a personas para que desarrollen aptitudes que les permitan gestionar, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Que les permitan gestionar, ¿cierto? El estrés, que les permitan gestionar la ansiedad, que les permitan gestionar y reducir los síntomas relacionados con la salud mental, incluidas las intervenciones psicosociales y las oportunidades de actividad física recreativa. Me gustaría hacer una encuesta a 100 empresas, pero sin aviso, pillarlos por asalto, como digo, por asalto de un momento a otro y preguntarles qué actividades recreativas desarrolla su empresa, preguntarles qué actividades deportivas desarrolla su empresa, qué oportunidades de actividad física y recreativa tiene su empresa. Estoy seguro que nos vamos a llevar no una, sino muchas sorpresas. Hay que brindar apoyo a los trabajadores con problemas de salud mental para que participen y prosperen en el trabajo, para que no solo sean un número más, sino que en definitiva puedan ser un real aporte. Las personas necesitan apoyo, apoyar a los trabajadores con problemas de salud mental para que puedan participar activamente del trabajo es un muy buen aval. Las personas que viven con problemas de salud mental tienen todo el derecho del mundo, tienen muchos más derechos del mundo y necesitan más derechos. En una conferencia, un gran conferencista eh, hizo el siguiente ejercicio. Vio a una persona muy triste en los primeros asientos del hotel donde se desarrollaba esta conferencia. Y él de pronto bajó desde la parte donde se encontraba desarrollando su exposición de temas, bajó y se acercó donde esta señora que estaba muy triste y de pronto le tiró la cartera. La señora la quiso afirmar, pero él jaló con mucha más fuerza y se la terminó arrebatando. Se la llevó hasta adelante, el altar donde él estaba exponiendo, y la guardó debajo de la mesa que tenía un mantel blanco largo que llegaba hasta el suelo. La depositó debajo de esa mesa. Siguió hablando sobre su conferencia. La gente miraba atónita en ese momento, cuando de pronto, como a la media hora, dijo: ¿ustedes creen que todos los que están en este salón tienen los mismos derechos? ¿O unos tienen más derechos que otros? La gente respondió favorablemente, dijeron: todos tenemos los mismos derechos. El conferencista vuelve a preguntar, va y les dice: ¿ustedes creen que todos los que están en este salón tienen los mismos derechos? Sí, volvió a responder la gente. A lo que el conferencista gritó con mucha fuerza: no, están todos equivocados. La señora a la que le arrebaté la cartera tiene más derechos que todos ustedes porque sus derechos fueron vulnerados, porque sus derechos fueron aplastados, porque yo le quité la cartera sin permiso, sin autorización, y me la llevé, la guardé, la escondí, y ella ha permanecido en silencio viviendo el dolor de su despojo. Entonces, ella tiene más derechos que ustedes, ella tiene más derechos que yo, ella tiene más derechos que todos los presentes, porque le fue arrebatado algo que era y sigue siendo de su propiedad. Señora, discúlpeme, era solo un experimento social, le dice, tome aquí, tiene su cartera. ¿Y qué enseñanza? Porque las personas que viven con problemas de salud mental tienen derecho a participar en el trabajo en forma plena, en forma equitativa. Tienen más derechos incluso. La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad proporcionó un acuerdo bastante importante, un acuerdo internacional para promover los derechos de las personas.
pero para promover los derechos de las personas con discapacidad, incluida la discapacidad psicosocial. También en el entorno laboral, la Organización Mundial de la Salud recomendó 3 intervenciones para apoyar a las personas con problemas de salud mental, que quieran obtener y mantener un trabajo. Y lo más importante, eh, participar en él, participar en el trabajo y obtener un trabajo. Es importante razonar en torno a estos puntos que son de mucha consideración. Los ajustes razonables en el trabajo. Los ajustes razonables en el trabajo adaptan los entornos del trabajo a las capacidades, pero también a las necesidades, pero también a las preferencias de los trabajadores con problemas de salud mental. Y pueden consistir en facilitar a determinados trabajadores horarios flexibles. ¿Existe en su empresa un horario flexible para la persona que está enferma? ¿Existe en su empresa tiempo adicional para completar las tareas? Es decir, hazlo con calma, no te apures. ¿Existen asignaciones modificadas a fin de reducir el estrés? ¿Existe tiempo libre para citas de salud sin estarlo llamando en ese momento? ¿Existe el espacio para las reuniones regulares de apoyo con supervisores? Creo que la respuesta es obvia. Y si hacemos una encuesta general, nos encontraremos con estos serios vacíos, porque los ajustes razonables, como se llaman, en las fuentes laborales, no se están cumpliendo, ni siquiera se piensan. Son una pérdida de tiempo. Y el problema no se resuelve despidiendo a la persona. No se resuelve haciendo más grande la desgracia. No se resuelve agrandando el dolor. Se resuelve tratando de hacer que las cosas sucedan. Los programas de reincorporación al trabajo deben combinar la atención dirigida al trabajo, por ejemplo, mediante ajustes razonables de horario, el regreso gradual, de a poco, no al tiro, no de inmediato, dirigida al trabajo, con la atención clínica continua para apoyar la reincorporación significativa. ¿Sí? Para apoyar la reincorporación significativa después de una ausencia relacionada con problemas de salud mental. Y al mismo tiempo reducen los síntomas de trastorno mental. Las iniciativas de empleo con apoyo son otro punto importante. Las iniciativas de empleo con apoyo ayudan a las personas con graves y gravísimos problemas de salud mental a obtener trabajo remunerado, mantenerse empleadas mediante un apoyo continuo en materia profesional y de salud mental. Creación de un entorno propicio al cambio. Qué importante es esto. Tanto gobiernos como empleadores en consulta con las principales partes interesadas. Gobiernos, empleadores y consulta a las partes interesadas. Pueden ayudar, si existe la voluntad, a mejorar la salud mental en el trabajo. ¿Pero de qué forma? ¿De qué manera? Estableciendo un entorno propicio para el cambio. En la práctica, esto significa fortalecer varios elementos y hartos elementos, como por ejemplo el liderazgo y el compromiso con la salud mental en el trabajo. Por ejemplo, a través de la integración de la salud mental en las políticas laborales pertinentes. La inversión. ¿Invertir en qué? Invertir en fondos y recursos suficientes. Por ejemplo, estableciendo presupuestos específicos para las medidas destinadas a mejorar la salud mental en el trabajo, poniendo los servicios de salud mental y empleo a disposición de las empresas con menos recursos. El derecho a participar en el trabajo, eh, por ejemplo, armonizando las leyes
los reglamentos laborales, con los instrumentos internacionales de derechos humanos e implementando políticas de no discriminación en el trabajo. Discriminar es un daño muy grande que se realiza, una acción bastante primitiva que no conlleva a contribuir a una buena salud mental. La integración de la salud mental en el trabajo en todos los sectores, por ejemplo, incorporándola a programas, incorporándola a talleres, incorporándola a los sistemas existentes de salud, existentes de seguridad y salud ocupacionales, entre otras. La participación de los trabajadores en la adopción de decisiones. Qué importante es esto. Eh, Importante en las consultas significativas, en la participación, en la equidad, en la igualdad, oportunas con trabajadores, con sus representantes, con personas que han tenido experiencia directa con problemas de salud mental. Las pruebas sobre los riesgos psicosociales y la efectividad de las intervenciones, por ejemplo, comprobando que todas las orientaciones y medidas en materia de salud mental y en el campo del trabajo se han basado en datos bastante interesantes y probatorios más recientes. Y eso lo tenemos que considerar. El cumplimiento de las leyes, de los reglamentos y las recomendaciones, por ejemplo, integrando la salud mental en el ámbito de responsabilidades de las inspecciones nacionales del trabajo y otros mecanismos de cumplimiento. El cumplimiento, las pruebas, la participación, la integración, el derecho, la inversión y el liderazgo son grandes consejeros, como podemos ver, durante este proceso. La Organización Mundial de la Salud está decidida definitivamente a mejorar la salud mental en el trabajo. El proyecto de estrategia mundial de la Organización Mundial sobre la Salud y la Federación Mundial de Salud Mental, del medio ambiente, del cambio climático, del plan de acción integral de salud mental, ponen en relieve los principios y los objetivos y las estrategias de implementación relevantes para permitir una buena salud mental en el lugar de trabajo. Es que nos tenemos que preocupar, realmente nos tenemos que preocupar de la salud mental. Es más que nombrarlo, es más que decirlo, es más que arengarlo en algún minuto. Preocuparse de la salud mental significa tomar acción, no solamente decirlo. Sabemos que en todas partes hay problemas de salud mental. Sabemos que en los trabajos existen serios problemas de salud mental. Pero ¿qué hacemos? ¿Solamente llegamos hasta el discurso o tomamos acción? Estas entidades debieran, incluso sindicatos, incluso organizaciones, federaciones de salud mental, como las que tengo el honor de presidir, la Federación Mundial de Salud Mental, como lo dije anteriormente, debiéramos incluso comenzar a redactar posibles proyectos de ley frente a esto y conversar con uno o dos diputados. En Chile ya se hizo la ley Karin. La ley Karin es en honor a Karin Salgado, una trabajadora de la salud que se quitó la vida por maltrato laboral. Y lo más doloroso no de sus pares, sino de las jefaturas. Y ella se quitó la vida y se luchó por ella hasta lograr la ley Karin, que trae mucha mano dura al agobio laboral, al acoso laboral, al hostigamiento laboral, al moving laboral, al maltrato laboral, al abuso de poder, al abuso transversal dentro de la empresa. Entonces, aquí tenemos nosotros un claro ejemplo con la ley Karin de poner al relieve los principios, los objetivos, las estrategias de implementación relevantes para permitir una buena salud mental en el lugar de trabajo, lo que incluye en particular responder a determinantes sociales de la salud mental, tales como las condiciones de vida,
como el trabajo, la reducción de la estigmatización, de la discriminación y el aumento del acceso a una salud y una atención que esté basada en el respeto, en el desarrollo de servicios de salud, incluido el acceso a los servicios de salud ocupacional. Y aquí hay que hacer informes, aquí hay que investigar, aquí hay que llevar al papel esta idea y llevarlo a la acción, con un informe mundial sobre salud mental, pero a nivel mundial y transformar la salud mental para todos. Ya se debe publicar y es allí donde existen instancias que acogen estas publicaciones. Destacar el lugar del trabajo como ejemplo clave para un entorno idealmente óptimo, en un entorno en el que se necesiten medidas, por ejemplo, que transformen la situación de la salud mental. Y qué importante es tener claro esto siempre, porque las directrices de la Organización Mundial de la Salud, de la Federación Mundial de Salud Mental, sobre salud mental en el trabajo, proporcionan recomendaciones basadas en datos para promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales y permitir que las personas que viven con esos problemas participen y prosperen también en el trabajo. Las recomendaciones abarcan hartas cosas, muchas cosas, intervenciones institucionales, la capacitación de los gestores, de los trabajadores, las intervenciones caso por caso y situación por situación. La reincorporación al trabajo y la obtención de empleo es muy importante. Ahora estoy analizando estas palabras, pensando este contenido y la reseña normativa acompaña esta publicación elaborada por manos expertas y la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué dice al respecto? Se deben proporcionar marcos pragmáticos para la aplicación de las recomendaciones formuladas. ¿Cierto? ¿Qué vamos a formular? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer frente a esta situación? Y ahí es donde tenemos que alzar la voz cantante en algún minuto y establecer específicamente que gobiernos, empleadores, empleados, organizaciones que representan a los empleadores y trabajadores y demás partes que son interesadas puedan llevar a cabo con el fin de mejorar la salud mental en el trabajo, no solo por un tiempo, sino durante un largo tiempo. Vamos a ver cómo estamos con el reloj. Llevamos casi una hora. Y bueno, la salud mental se relaciona con el trabajo de una manera muy estrecha. Yo creo que van de la mano. La salud mental y el trabajo coexisten, es como lo oscuro y lo claro, como el día y la noche. Viven juntos, eh, comulgan juntos. La salud mental relacionada con el trabajo propone una comprensión crítica del proceso de surgimiento y enfermedad mental. Van de la mano, muchas veces provocado o agravado por el trabajo. El trabajo propone una fuente laboral, pero también propone muchas veces el aumento de la enfermedad mental. El trabajo puede desencadenar o agravar una enfermedad compleja de etiología multifactorial, como la hipertensión arterial, por ejemplo, esencial, y varios trastornos mentales, como la depresión o las adicciones de alcohol, de droga, de cigarrillo, la ludopatía, los videojuegos y tantos otros. Existen cuatro factores que es importante denominar. Cuatro factores que incluyen o influyen la atención en salud mental
en el medio laboral, que se considera una de las actuaciones de mayor prioridad, teniendo en cuenta que eh, la mayor incidencia que existe y las prevalencias que existen, los efectos que causa en el trabajo, en la organización y en su repercusión en la calidad y en la productividad en el trabajo, son bastante numerosas y bastante grandes. Bastante numerosas y bastante grandes. Me voy a centrar en cuatro factores que influyen en la salud mental y también en el trabajo. Tomen atención, vayan viendo estos cuatro factores que influyen de manera decisiva y de manera bastante compleja. La atención en salud mental en el medio laboral se considera una de las actuaciones de mayor prioridad, teniendo en cuenta que la mayor o la mayoría de la incidencia de sus prevalencias eh, y los efectos que causa en el trabajo, en la organización y su repercusión en la cabalidad y productividad en el trabajo son bastante grandes, son numerosos, son importantes los motivos por los que debemos prestar atención, porque son cuatro factores que influyen. La sobrecarga en el trabajo es uno. El escaso poder de decisión personal es otro. Se le corta la ala al que trabaja. No tiene un poder de decisión personal, sino que tiene que acatar muchas veces. ¿Qué significa esto? Esto significa, por ejemplo, entre otras cosas, a ver, voy a mirar aquí. Sí. Eh, Voy a mirar, a ver, hay un chat, me parece. Vamos a ver aquí. Vamos a observar. Déjame ver un segundito. A ver, hay. Sí, hubo una dificultad acá, sí, precisamente con la tecnología, pero me voy a encargar de que llegue a quienes obviamente estén atentos, ¿cierto? Danilo Alonso de la Cruz, ¿cierto? Hace una acotación importante. Excelente disertación, doctor. Dice, no tiene una presentación en PPT. Ya, la verdad es que en las conferencias generalmente no me apoyo con PPT, ¿ya? Y hubo, coincidentemente, como vi que en este congreso había muchas personas que sí lo usaban, lo tenía a disposición, pero hubo ahí un tema con la tecnología. Pero me voy a encargar de Danilo, de quienes lo soliciten, hacerles llegar esta ponencia, porque es un trabajo que se ha venido investigando durante muchísimo tiempo, durante un largo tiempo y mm, eh, dentro de las organizaciones. En mi país existe la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, con la cual nosotros hacemos, por ejemplo, muchos trabajos de investigación. Por favor, gracias, doctor. Canva u otro, le agradezco su gentileza. Por supuesto, Danilo, encantado. Y qué bueno que podamos interactuar de esta forma, ¿cierto? Se me apaga el celo, estoy en el carro, dice por aquí. Angélica, la empresa, a veces las actividades recreativas no pasan más allá de un campeonato de fútbol o futbolito. Toda la razón, Danilo Alonso. Por eso tocamos estos temas, porque estos ripios que nosotros estamos abordando son los que los propios trabajadores nos dan a conocer. La seguridad es un estado de equilibrio mental, me permite desarrollar estrategias de prevención a fin de minimizar los riesgos y evitar accidentes o enfermedades ocupacionales. Sería genial si pudieran proporcionar el PPT, por supuesto, Gloria María. Oye, qué rico esto de interactuar, me gusta, porque sabe que me sentía tan solito, veía tantas camaritas apagadas y se entiende, porque yo también lo hago. Pero saber que están ahí, ¿cierto?
me gusta mucho. Me gusta este diálogo cara a cara generalmente, ¿cierto? Pero abierto, un libro abierto para hacer llegar absolutamente todo esto. Existen cuatro factores que influyen y que inciden, como dije, de manera decisiva en la salud mental y en el trabajo. La sobrecarga, el primero, de trabajo. Dos, el escaso poder de decisión personal de los trabajadores. Tercero, ausencia del control del área de trabajo. Muchas veces al trabajador se le exige, pero no se le muestra, no se le aclara, ¿cierto? Eh, y yo soy de una premisa. En mi calidad de doctor en salud mental, digo, no le exija nada a nadie si no se lo ha enseñado. No le exija nada a nadie si usted no se lo ha enseñado. Es decir, usted enseña, usted corrige, usted vuelve a enseñar, usted corrige y luego exige. Pero muchas veces se exige demasiado sin haberlo enseñado. Y ahí es donde hay una ausencia de control del área del trabajo. Prácticas ineficientes de gestión y de comunicación. Eso afecta muchísimo. Afecta muchísimo porque deja huellas tremendamente profundas. Y mira, veamos si es que no es verdad. Sobrecarga en el trabajo. Muchas veces hay bastante. Si ustedes supieran en mi país la cantidad de gente, me imagino que en el suyo también, que se lleva trabajo para la casa, que se lleva trabajo para la casa alterando lo más sagrado, que es la hora de descanso. En muchos trabajos se les llama a destiempo, en otro horario. Se les llama a los trabajadores en otro momento, donde se supone está destinado al descanso. Sobrecarga en el trabajo. Escaso poder de decisión. No existe una comunicación adecuada, una comunicación horizontal, sino más bien vertical. Hay ausencia de control del área de trabajo. O sea, yo te exijo, pero no te enseño, ¿ya? Ni siquiera te capacito. Hay prácticas ineficientes de gestión y de comunicación. Voy a hacer un alto antes del próximo tema. Dice, saludos desde Perú. Ica, aquí estamos, doctor Jesús Byron. Un abrazo para ti, Jesús. Qué alegría saber que está ahí. Tania Campaña, buenas noches, Tania. Mucho cariño para ti. Gloria María, gracias, doctor, excelente. Y veo flamear la bandera de nuestros hermanos peruanos. Y aquí voy a tocar un tema muy importante entre Chile y Perú. Porque estas dos naciones se dividieron durante mucho tiempo a raíz de la Guerra del Pacífico del año 1879. Y partió por un trabajo grande. Y en una conferencia similar a esta, que fue presencial, me preguntaron, doctor Alcarraz, un niño de 12 años, en la Guerra del Pacífico entre Chile y el Perú, ¿quién ganó? ¿Ganó Chile o Perú? Porque muchos sectores del Perú dicen que ganó Perú y en Chile muchos sectores dicen que ganó Chile. Y le respondí a este joven, después de estudiar todos estos procesos, principalmente los químicos cerebrales y el funcionamiento cerebral, le dije en la Guerra del Pacífico, no ganó Chile ni ganó el Perú. Ganaron los ingleses que provocaron este conflicto para quedarse con las salitreras en el norte de Chile. Todas las guerras, hijo, son económicas. Todas las guerras traen consigo un costo más que nada económico y son intereses económicos los que conducen a los países a la guerra. No ganó ni Chile ni Perú, todo lo contrario. Estas dos naciones se tiñeron de rojo como los colores o uno de los colores que llevan ambas banderas y ocasionó muchas veces una odiosidad entre ambos pueblos. ¿Ya? Yo no la comparto, y obviamente respeto profundamente a los hermanos peruanos y respeto al mundo, como respeto también a mi país, porque somos aves de un mismo cielo y después de muertos vamos a ser huesos de una misma tierra. Y no vale la pena pelearnos por intereses que ni siquiera son nuestros, son meramente económicos. Finalmente los ingleses se quedaron con las salitreras en el norte y Chile y el Perú pagaron un costo muy alto. Enemistarse,
que cuando juega la selección del RIMAC del Perú en Chile, es una silbatina de todo el estadio chileno, y cuando Chile quiere cantar su himno en el Perú, ocurre lo mismo. ¿Qué hacemos o qué hacen algunos sectores de Chile? Entonces, cuando aclaramos todo esto, es muy importante, porque está ligado al trabajo, está ligado con lo bueno que nos quedamos, ¿cierto? La caballerosidad del comandante Grau del Perú, la caballerosidad de Arturo Prat y su viuda, que recibió las pertenencias, ¿cierto? De este gran marino peruano, Grau, a cargo de el Huáscar, que fue uno de los buques que combatió con la Esmeralda chilena. Gracias a quienes me dan su cariño a través de la red. Cristian Carpio, excelente ponencia, doctor, te agradezco en el alma. Perdimos los dos hermanos correctamente, Danilo, precisamente el tema que estamos tocando. Y mira cómo esta ponencia también es capaz de abrir nuestros corazones. Pero los empleados, los trabajadores necesitan mucho. Necesitan sensibilizarse en temas de eje psicológico, necesitan sensibilizarse y entender que hay que trabajar con un propósito, porque cuando trabajas con un propósito, ¿verdad? Le encuentras sentido a tu labor, le encuentras sentido. Yo hace mucho tiempo dejé de salir a trabajar, salgo a disfrutar y trabajo con el dolor, atendiendo pacientes, atendiendo personas que sufren, atendiendo personas que incluso ya no sienten ganas de vivir. Sensibilizarse con el tema de eje psicológico, qué importante es. Los trabajadores lo necesitan. Facilitar el acceso a la atención de salud física, a la salud mental también, a los colaboradores que lo necesitan. Qué importante es esto. Combatir estigmas y fomentar la discusión de la salud mental en el trabajo. Hablar de la salud mental. Si usted le pregunta al compañero de trabajo cómo está y le responde bien, mírelo a los ojos y dígale, ¿seguro? Para ver cómo le responde. Fomentar el desarrollo personal, combatir estigmas, como digo, y fomentar una discusión sobre salud mental. Usted tiene derecho a estar triste, usted tiene derecho a sentirse mal, usted tiene derecho a decir hoy no tengo ganas, usted tiene derecho a decir esta actividad no la quiero hacer porque realmente estoy por estallar en llanto en algún minuto, porque tengo problemas en casa, porque hay problemas de salud, porque hay problemas económicos, porque el sueldo no se condice con todo el esfuerzo y estoy con más deudas que los ingresos que recibo. Para los colaboradores, también tengo un mensaje que decir. Buscar ayuda cuando se necesite es algo tremendamente humano. Tener problemas de salud mental, tener dificultad y dolor de salud mental no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de grandeza y de inteligencia. Es el momento de tomar acción, de tomar atención, ayudar a quien esté pasando por un mal momento. Por eso es que la empresa tiene que capacitar a su personal, tiene que invertir en capacitación de su personal porque se necesitan primeros auxilios psicológicos. A muchos en el trabajo le ha correspondido darle la noticia a un colega, a un compañero de trabajo, de que su madre ha muerto, pero la empresa se encargó de capacitarlo para que lo haga con las palabras adecuadas. Eh, Se capacitó para realmente hablar sobre el despido o la contratación o no matar en público al trabajador, sino que decirle lo que usted le quiere corregir, pero a puertas cerradas. Fomentar el desarrollo personal es sumamente importante. Buscar ayuda cuando se necesita. Ayudar a quien esté pasando por un muy mal momento. Reconocer las emociones de alguien. Mirar a los ojos es sentirse vivo. Mirar a los ojos y saber si la persona está triste, preocupada. Recuerdo en el trabajo hace mucho tiempo una persona muy abatida, muy triste. Ingresé a su oficina en busca de un bolígrafo que le quería pedir para firmar algo. Lo miro a los ojos y le dije, estás mal, ¿verdad? Y se pone a llorar al instante. Y me dijo, nadie se había acercado a preguntarme. Es más, me venían a mostrar algunos memes de humor del teléfono o me venían a mostrar algunas cosas divertidas y chistosas, pero yo nunca les importé saber cómo me sentía, cómo me encontraba. Ayudar a quien esté pasando un mal momento es ayudarse a sí mismo, porque el universo se lo va a regresar. Reconocer las emociones personales, las propias y las de sus compañeros de trabajo también.
tomar el tiempo y validar lo que usted siente. Tomarse el tiempo y validar, reconocer lo bueno de un compañero. Japón creció por la humildad de decirle a alguien, cuéntame cómo lo hiciste, ¿me lo puedes enseñar nuevamente? ¿Cierto? ¿Me lo puedes explicar de nuevo? No me quedó muy claro. ¿Me harías otra inducción, otra capacitación? Tomarse el tiempo para validar lo que usted quiere o lo que siente es importantísimo. Comprender y abordar la salud mental y las consideraciones psicosociales será clave para prevenir el riesgo de repercusiones a largo plazo, para no pagar un costo tan alto a largo plazo, eh, fomentando el bienestar de los empleados, fomentando la capacidad para hacer frente a las adversidades. Esto es importante. Abner Francisco Camaiteri nos escribe porque todos estos problemas de salud mental conllevan a los accidentes laborales, incluso a los fatales. Un tema muy interesante, pero mucho más es ponerlo en práctica, por supuesto, por supuesto. Y es el objetivo de un congreso como este, porque de lo contrario, Abner, solamente escuchamos palabras y necesitamos llevarlo a la acción. El mundo está lleno de teoría, el mundo está lleno de teóricos. Lo que necesitamos son personas de acción, hombres de acción, mujeres de acción, capaces de enfrentar esto. Por eso es que es importante fomentar desde este Congreso proyectos de ley en nuestro país. ¿Por qué desde este Congreso alguien que tome las banderas del trabajo y la salud mental no puede en algún minuto presentar? Yo lo tengo descartado de plano, pero alguien no pueda presentar una carrera al Parlamento, por ejemplo, y llevar la voz cantante de todos estos vacíos legales que existen y a través del Congreso, por ejemplo, proponer leyes interesantes, que sería bueno. ¿Cuál es la receta, el secreto para alcanzar el nivel de sensibilidad que alcanzó usted, doctor? Me pregunta Danilo Alonso de la Cruz Ferruso. Precisamente iba para allá, ¿cierto? Más que las recetas, es tomar este tema y no soltarlo. De chico, desde muy pequeño, yo me preguntaba, eh, ¿qué hace distinta a las personas? ¿Cuál es la diferencia que existe entre un corazón bondadoso, entre una persona muy buena, ¿cierto? Como Mahatma Gandhi, aunque se ha polemizado un poco, pero la Madre Teresa de Calcuta, como grandes personas que le han hecho bien a la humanidad, los premios Nobel de la Paz, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre ellos y un reo rematado condenado a cadena perpetua por múltiples delitos de todo tipo? ¿Qué diferencia hay si en el momento de nacer ningún bebé nació violento, ningún bebé nació con una faceta delictual? ¿En qué se falló? ¿En qué hemos fallado como sociedad? Y siempre me fui preguntando eso. Siempre me fui preguntando qué hace genio a un genio. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué si todos tuvimos las mismas horas aula, los mismos profesores, los mismos recreos, los mismos contenidos, las mismas oportunidades, unos lo logran y otros no lo logran? Unos en el estrellato y otros en el abismo. Y más que una receta para alcanzar el nivel de sensibilidad, es conectar con tu historia, Danilo, con tu historia y recordando cuánto te ha costado. A mí me cuesta hablar de esto porque me da tristeza, pero voy a abrir mi corazón y lo voy a contar esta noche porque creo que una noche mágica que puede cambiar más de una vida. Yo recuerdo cuando era muy niño, muy pequeño y no recibimos la visita de Santa Claus, de Papá Noel, para la Navidad, porque vivíamos una profunda contracción económica como familia. Y recuerdo que esa noche eh, le pedí a Santa, no un regalo para mí porque sabía que no había, le pedí un trabajo para mi papá. Y le dije, si tú le concedes un trabajo a mi papá, te prometo
te prometo que no voy a faltar al trabajo mientras viva. Dios ha sido bueno y me ha concedido una muy buena salud, una bonita salud, y no he faltado nunca a trabajar, porque pasaron algunos días y yo creo que entre Santa Claus, Papá Noel y Dios escucharon la petición de un niño inocente que pedía un trabajo para el papá. Y nunca he faltado a trabajar porque vi sufrir a mi papá cuando no tenía trabajo y no tenía el dinero para darnos lo que nosotros necesitábamos, una Navidad digna o un mejor pasar, porque hubo momentos en que hasta la canasta familiar se resentía fuertemente. Épocas y tiempos de profundas contracciones. Cuando existe esa conexión con la historia, Danilo, uno se sensibiliza y comienza a observar, comienza a dar oportunidades, comienza a entender muchas cosas en la vida. Me toca seleccionar personal en mi calidad de doctor en neuropsicología y seleccionar personal. Me llegan currículum muy grandes, antecedentes muy grandes. Y un día me llegó algo así como esto, tan solo una hoja minúscula. Y decía solo los nombres, la ocupación, la dirección residencial, el teléfono, el correo, los datos personales. No había experiencia laboral, no habían cartas de recomendación. Pero ¿sabe lo que había al otro lado? Una carta de la persona que postulaba y me decía, sabía que yo iba a entrevistar. O sea, buscó información y me pone doctor Alcarraz. Si bien es cierto, no tengo la experiencia laboral que pueden tener otras personas. Si bien es cierto, no he tenido oportunidades porque egresé hace poco. Si bien es cierto, no tengo grandes pergaminos que mostrar, pero me quiero comprometer ante ustedes que aprenderé al pie de la letra todo lo que me enseñan. Sabré hacer caso, sabré obedecer, sabré cumplir con todo lo que se me asigne. No quiero ponerme la camiseta, no la quiero estrujar con el sudor de mi trabajo. Solo pido una oportunidad. Atentamente firmó Maritza. Y sabe, me conmovió tanto esa carta que la dejé a un lado. Y seguí seleccionando, pero ninguna entrevista fue igual. Y cuando finalmente hubo que decidir, hice una junta, como una especie de junta médica, y les dije, les quiero leer lo siguiente. ¿Qué les parece esto? Leí la carta y cuando terminé de leerla levanté la vista y de 5 personas habían 3 llorando en ese momento. Y en ese minuto dije, el empleo es para esta persona. Esta historia tiene una larga data y esa persona ha hecho una hermosa carrera a través del tiempo. Una carrera hermosa, maravillosa. Y es decir, no solo cumplió lo que escribió, sino que superó con creces el compromiso que estableció a través de una hoja de papel. Porque cuando alguien dice el papel resiste mucho, ¿cierto? Hay ocasiones en que efectivamente no solo lo resiste, sino que también lo supera. Me dicen por aquí, déjame ver, eh, ¿es la casa, es la persona o la mano divina? Muy buena pregunta. Es un todo. Nosotros somos multifactoriales. Nosotros somos seres atemporales. Vivimos en el pasado, vivimos en el presente y también proyectamos con la mente el futuro. Somos atemporales. La casa es fundamental. La casa es fundamental. El hogar es fundamental. La base es fundamental. La persona también tiene que encauzar lo aprendido en el colegio, en el hogar, en el entorno social, en la iglesia, en el club deportivo donde haya participado. Y la mano divina siempre premia el esfuerzo. Dios no se queda con tus lágrimas. Dios no se queda con el trabajo de nadie. Eso yo lo he podido comprobar. Si la determinación de ustedes por alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa, el fracaso jamás va a ser la recompensa para usted. Si usted quiere alcanzar un sueño, quiere alcanzar un objetivo, quiere dar lo mejor de sí en el trabajo, nunca va a ser la recompensa para usted. Me dice Gloria María, la empatía es fundamental para los empleadores. Solo son colaboradores fáciles de reemplazar y piensan que no tienen problemas y sentimientos. Totalmente de acuerdo contigo, Gloria María. Existen muy malos empleadores, aquellos que dicen, si no te gusta, pongo un aviso y llegan 500. Eh,
Eso no se hace en ninguna parte, porque la vida va pasando la cuenta. Necesitamos varios factores: comprender y abordar la salud mental y las consideraciones psicosociales de manera clave para prevenir el riesgo de repercusiones a largo plazo. Hay gente que se ha quitado la vida por un mal ambiente laboral, que ha perdido la vida por un mal ambiente laboral, y lo vemos todos los días, lamentablemente. Es necesario lograr un bienestar de los empleados y la capacidad para hacer frente. Isabel, falta algo. Isabel. Ay, Tenemos una visita. Isabel, ¿dónde estás? Isabel. Sí. Bien, les cuento. El bienestar de los empleados y la capacidad para hacer frente a la adversidad es sumamente fundamental, es prioridad. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tal vez se lo están preguntando. ¿Qué propone el doctor Alcaraz? Dirán ustedes. ¿Qué hacer? En primer lugar, es necesario tomar descanso durante el día. Alejarse por un momento si siente rabia en el trabajo, si siente impotencia, mejor alejarse por un momento. No esperar la perfección, ni de usted ni de nadie, porque la perfección no existe. Aclarar la descripción de su puesto es importante, tener claro lo que usted hace. Si no se lo entregaron a usted, usted lo redacta en base al contrato y puede hacer que su jefatura lo firme y usted también, una copia para la jefatura y una copia de usted. Entonces, si en algún minuto no están conforme con su trabajo, usted le muestra que no es su función, con muchísimo respeto, porque quedó establecido simplemente otro tipo de acuerdos, entre otras cosas. Vamos a ver 10 estrategias para promover la salud mental y luego vamos a dar paso a las preguntas, a las interrogantes. Quiero que se enciendan las cámaras y, si no son las cámaras, que se enciendan sus corazones para preguntar estos temas tan interesantes, tan profundos. Estrategias para promover la salud mental. En primer lugar, la sensibilización y la educación. Tenemos que psicoeducar. Por eso es que, teniendo tantos compromisos diariamente, como lo dije, en mi calidad de presidente de la Federación Mundial de Salud Mental, me toca lidiar con 190 países reconocidos por la ONU. Y cuando fui invitado a este encuentro, dije: presente, presente, porque yo agradezco y siempre voy a estar en programas donde se debatan valores, donde se debatan principios, donde se intente construir un mundo diferente. A mí me da lo mismo, estoy por jubilarme, me decía alguien. Pero ¿y qué pasa con sus hijos y sus nietos? ¿Vamos a seguir con lo mismo si podemos hacer cambios estructurales? Sensibilización y educación, en primer lugar. Políticas de apoyo y de flexibilidad. Hay que ser flexibles. Creación de un ambiente de trabajo positivo. Acceso a recursos de salud mental. Se deben contar con recursos de salud mental. Comunicación abierta y liderazgo comprensivo, sin lugar a dudas. Promoción de un equilibrio entre la vida y el trabajo. Que el trabajo no le lleve la vida, que la vida no se la lleve el trabajo. Programar la prevención, hacer programas de prevención y detección temprana antes que el agua llegue al río finalmente. Evaluación y seguimiento continuo. Debe haber un seguimiento. Beneficios y políticas inclusivas de todas maneras. Recursos en línea y herramientas de autocuidado en todo momento. Son las 10 estrategias. Les voy a hacer llegar esto para que lo tengan. Les va a hacer muy bien. Y si hubiéramos tenido quizás algunas diapositivas, hubiera sido de utilidad, pero tal vez no nos hubiéramos podido mirar a los ojos para hablar de un tema eh, que debe enfrentarse con decisión, con convicción y con buena voluntad. Porque estoy seguro y estoy convencido de que crear un entorno laboral que promueva la conciencia, que promueva la flexibilidad y el apoyo de las organizaciones puede contribuir significativamente al bienestar emocional de los trabajadores y de la organización en su conjunto. Reconocer que los empleados y los empleados saludables y felices
siempre van a ser más productivos. Las personas alegres y felices dentro del trabajo siempre van a rendir mejor, van a ser más productivos, van a ser más comprometidos y las empresas desempeñarán también un papel, pero fundamental y trascendental en el avance hacia una cultura corporativa favorable, mucho más comprensiva y mucho más saludable. Cuidar la salud mental de los equipos de trabajo, de tu propio equipo, es clave para el éxito empresarial y su conjunto. Antes de pasar a las rondas de preguntas, quiero hacer algunas reflexiones. Un señor que construía las mejores casas de un pueblo. Era un gran constructor. Construyó las casas más hermosas de ese territorio. Hasta que un día su jefe habló con él y le dijo, es hora de tu descanso, es hora de jubilar. El señor no tenía casa, qué curioso, construyó las más bonitas, pero él vivía como allegado con su familia en casa de sus padres. Y el jefe le dijo, en 6 meses más te irás a descansar porque te lo mereces, irás a disfrutar de tu jubilación. Y en los últimos meses el jefe le dice, quiero que construyas una casa hermosa, grande, con materiales lujosos de primera calidad. Quiero que sea la casa más linda y la más importante que hayas construido en toda tu vida laboral junto conmigo, que fui tu jefe. El señor se molestó porque no quería jubilarse a tiempo. Y en ese momento, en ese minuto, se rebeló frente a su empleador y construyó una casa a la rápida, con materiales de desecho, con retazos y cortes bastante feos, poco estéticos, y cuando la casa estuvo terminada, realmente lucía muy mal la casa, porque él dijo, total, ya me voy a jubilar, me voy, así es que empeño no le voy a poner. Y con lágrimas en sus ojos, el empleador le dijo, qué lástima que no hayas comprendido el mensaje. Viviste como ha llegado durante toda tu vida en casa de tus padres, te encargué una casa hermosa, linda, grande, con los mejores materiales, porque esta era tu casa definitiva. Para ti, era un regalo mío. Toma, aquí tienes las llaves. Hay que darlo todo hasta el final, aunque no nos paguen bien. Dios no se queda, como dije, con el trabajo de nadie, ni tampoco con las lágrimas de usted. Todo esfuerzo es compensado y se compensa a lo mejor no al instante, quizás no con lo que merecemos muchas veces, condiciones económicas más que favorables, sino con la estabilidad de sus hijos, con su descendencia, con su raza y con su sangre. Pero todo es compensado, todo logra un punto de equilibrio en algún momento, todo tiende a ponerse en su lugar, todo viene a ser como debe suceder. Se necesita un motivo, se necesita una razón. Y usted dejará de trabajar para siempre, sino que se dedicará a pasarlo bien, como la oración para el cristiano, como la meditación para el budista, ¿cierto? Como la relajación para el deportista. Me siento profundamente contento, profundamente satisfecho. Eh, Vamos a volver, no sé si Daisy está por ahí o algún moderador, o bien desde acá, ¿cierto? Para poder establecer